continuando con los cambios importantes de la Ciudad de México, también comenzamos con otros cambios importantes donde se construyeron mercados, escuelas y panteones en la Ciudad de México. Escuelas porque no había escuelas en ese entonces o había muy pocas, ¿sale? Entonces colocamos ese dato importante. Se construyeron escuelas, mercados y panteones. Esto también debido, chicos, a que la población iba en aumento, y como la población iba en aumento, lógicamente tenían que ampliarse las construcciones para ser habitadas por las personas. Y bueno, como la Ciudad de México aumentó de tamaño, la Ciudad de México aumentó de tamaño. Esto fue muy importante. La Ciudad de México, al aumentar de tamaño, por consecuencia tuvo que los lugares de trabajo de las personas quedaban ya más retirados de sus hogares. Entonces colocamos, la Ciudad de México aumenta de tamaño y los lugares de trabajo quedaron más alejados de los hogares de las personas, Y con esto, ¿qué creen que tuvo que pasar? Al quedar más alejado el centro de trabajo del lugar donde habitaban las personas trabajadoras en ese entonces, se tuvo que invertir más y preocuparse más en las vías de transporte para que tuvieran acceso más fácil y más rápido, ¿sale? Entonces, con este cambio importante se da el siguiente, donde se procura las vías de comunicación con el uso de transporte. Esto derivado al ejemplo de aquí arriba. Pero bueno, aquí todos estos cambios que hemos trabajado son cambios que ocurrieron por consecuencia o por decisión del hombre, pero no todos los cambios que ocurrieron en este periodo de tiempo ocurrieron por decisión del hombre. También hubo otros cambios que ocurrían por simple hecho de la naturaleza, como cuáles, los más importantes y que ya lo habíamos revisado la clase pasada: inundaciones. ¿Por qué las inundaciones? Porque no todas las colonias que existían en ese entonces tenían el sistema para evitar las inundaciones. Solo las colonias más populares o más privilegiadas, como se les llamaba en ese entonces. Quiere decir que solo las colonias de mayor poder económico tenían solucionado este problema, pero las colonias de la clase baja sufrían este problema principal. Llovía y ellos sufrían este problema de inundaciones. Y el siguiente, los temblores. Durante el siglo XIX y siglo XX, chicos, cuando temblaba no pasaba lo de ahorita, que escuchamos todos la alerta sísmica y nos preocupamos y de todos nos corremos y de alguna manera es una forma de prevenir. No, en ese entonces no existía eso, pero existía otra cosa. Acuérdense que la iglesia tenía mucha participación y mucha actividad en la vida de los demás, y aquí no era la excepción. Cuando temblaba,
las campanas de las iglesias se hacían sonar para avisarle a la gente que estaba temblando. ¿Y qué creen que pasaba? Sonaban las campanas y la gente salía inmediatamente de sus casas, obviamente asustadas, se hincaban en la calle y rezaban porque el temblor parara. Ellos así pensaban que el temblor se podía detener, rezando y estando hincados a las afueras de sus casas para evitar que siguiera el temblor, ¿sale? Eso nada más como dato, pero anotamos únicamente inundaciones y temblores como problemas, ¿sale? De ese periodo. Después, es importante mencionar que no se vivía igual en el campo que en la ciudad, y creo que hasta en la actualidad es lógico que no se puede vivir igual en el campo que en la ciudad. ¿Y ustedes por qué creen que yo digo eso, que no se vivía igual en el campo que en la ciudad? Lógicamente, por la oportunidad de trabajo y por el poder económico que tiene la gente. Por ejemplo, los campesinos, anotamos aquí, los campesinos trabajaban más de 10 horas al día y no se les pagaba en efectivo. Y ustedes dirán, ¿cómo que no se les pagaba, mis? Pues ellos estaban trabajando. Pues sí, sí trabajaban y trabajaban a veces mucho más de 10 horas al día, pero no se les pagaba con dinero, se les pagaba con vales. Es decir, estos vales tenían cierto valor económico para que ellos lo pudieran cambiar. En ese entonces, los jefes de estos trabajadores campesinos eran dueños de haciendas, como habíamos revisado en clases pasadas. Los dueños de haciendas eran las personas con más privilegio y poder económico en ese entonces. Entonces, ¿qué hacían ellos como dueños? Les daban este vale con cierto valor económico y les decían, bueno, no te voy a poder pagar en efectivo, yo te pago con este vale, es decir, con este papel, y tú vienes y compras en mi tienda, porque los de la hacienda eran dueños de tiendas. Esas tiendas eran llamadas tiendas de raya, ¿sale? Tiendas de raya para realizar compras. Quiere decir que ellos no podían elegir dónde gastar ese vale, porque ese vale, ¿qué creen? Únicamente era válido en las tiendas de los dueños de estas haciendas y solamente podían cambiarlo por productos ahí mismo. Es decir, finalmente el dinero que ellos ganaban regresaba al mismo lugar de donde salió, con los mismos dueños, en estas tiendas de raya. Eso es muy importante, chicos. Y desde aquí podemos decir que obviamente no era igual la vida en el campo que en la ciudad. ¿Y por qué en la ciudad no era igual? Porque en la ciudad seguían existiendo haciendas y grandes casas de descanso para la gente más adinerada. Es decir, ellos tenían a su servicio a gente de clase baja social trabajando para ellos, haciendo compras, haciendo mandados, haciendo todo lo que ellos querían. Esas personas lo hacían y en el campo pues sí trabajaban mucho y realmente no se les pagaba lo justo. Por eso decimos que la vida en el campo y en la ciudad no era la misma, ¿sale? Finalmente vamos a ver dos datos importantes. ¿Cómo vestían los capitalinos? Es decir, cómo vestían las personas que vivían en la Ciudad de México, cómo vestían
Los capitalinos. ¿Ustedes cómo se imaginan que era la vestimenta en ese entonces? Era muy marcada la diferencia, la vestimenta, chicos, entre una mujer y un hombre. Es decir, las mujeres usaban falda larga. Las mujeres usaban faldas largas. Los hombres vestían con sombreros grandes. ¿Vale? Y ahorita en la tercera parte del video les voy a seguir mencionando aspectos relacionados a este tema.